los jefes de familia. Pero los oficiales, ¿quiénes son? Los que, ¿qué? Perdón. Los que ofician el Bet Hamidash. Debemos saber que Am Israel ha sido organizado por Akadosh Baruj Hu, no por un ser humano. Entonces, de acuerdo a la historia, los oficiales viene siendo el ejército. ¿Akadosh Baruj Hu tenía un ejército? Sí, Am Israel tenía un ejército. Los jueces decretaban, y quién ponía por práctica lo que el juez determinaba. Los jueces mismos, no, eran los oficiales. Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torah. Ya quedamos que no estamos hablando de jueces terrenos, jueces que han puesto a los países, no. Estamos hablando de jueces que están establecidos por la Torah. Akadosh Baruj Hu establece jueces para dictar sentencias de acuerdo a la Torah. ¿Sobre qué cosas? Sobre las obras o palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Es un trabajo difícil, muy difícil. El juez nunca va a quedar bien, ¿verdad? Siempre va a quedar mal. Al que le da el veredicto que es culpable, ¿usted cree que lo van a apreciar? No. Pero sin embargo, el juez le da el veredicto al inocente, pues el inocente sí lo va a apreciar. Entonces, mis amados, los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. Y eso es lo que la Parashá nos enseña al inicio del primer pasuk del primer olé. El juez no hace mucho sin un cuerpo de oficiales. Un juez sin oficiales no es juez. ¿Cómo puede ser juez? Él determina una sentencia, pero si no hay quien ejecute la sentencia, si no hay oficiales, como un rey sin pueblo. ¿Puede haber un rey sin pueblo? No existe un rey sin pueblo. Para ser rey tiene que tener un pueblo a quien dirigir, a quien gobernar. Así que por eso la Parashá al inicio menciona estos dos partes importantes dentro de la organización de Akadosh Baruj Hu, los jueces y los oficiales. Los oficiales que le apoyan para que sus órdenes se cumplan. Los oficiales no funcionan bien sin los jueces. También es lo mismo. ¿Para qué sirven los oficiales si no tienen órdenes que ejecutar? Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. Aquí vemos un ejército, el ejército de Am Israel. Son los jueces, los oficiales. Para entender si la Torah, como sabemos, mis amados, la Torah en sí no explica mucho el sistema, ¿verdad?
Pero por eso hay la historia, y que es a través de la Torá oral. En todas las ciudades había 3 tipos de tribunales en Israel. Había uno con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces. Las ciudades con menos de 120, fíjense qué importante es esto, y esto está en la historia, está en la Torá, es práctica de Am Israel, es de acuerdo a la organización de Boré Olam, así lo estableció siempre. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal o un Beidim de 3 jueces. Y aunque nosotros aquí no somos jueces, pero si ven ustedes, nosotros somos menos de 120 y tenemos 3 mujerim. Es una regla que Akadosh Baruj Hu establece, y así nosotros hemos ido organizando, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando nuestro Rabí Yahushua cita a sus talmidim en la fiesta de Shavuot, ¿cuántas personas había ahí? De acuerdo al registro que se escribió, ¿cuántas personas? 120. Entonces ustedes ven, mis amados, que los escritos hebreos tienen un contexto hebreo, y por eso cuando nosotros mencionamos lo que es los escritos de los talmidim de nuestro Rabí Yahushua, tienen un concepto hebreo y no es nada extraño. Si nosotros mencionáramos libros o escritos de Goyim, entonces no hablarían de Torah, hablarían de otra cosa que hay. Ustedes saben mejor que yo, que hay libros que no son hebreos y que hablan completamente fuera de la Torah. Pero si nosotros vemos todos los escritos de los talmidim de Yahushua, están escritos con un contexto hebreo y todos están alineados con la Torah. Que no lo queramos ver es otra cosa, pero está así. ¿Ok? Entonces, menos de 120 personas tenían que ser, ¿qué? 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beidim de 23 jueces. Se le llamaba o llamado pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. O sea, nosotros como comunidad pequeña no tenemos mucha autoridad, ¿ok? Ciertas cuestiones uno puede solucionar, pero hay cosas graves. Akadosh Baruj Hu nos ayude a que crezcamos, y va a ir todo poniéndose todo en su lugar, ¿verdad? Y aquí vemos el Beidim, casa de juicio, ¿verdad? Donde se llevaban los acusados y se les juzgaba. Es importante, mis hermanos, que sepamos que para dar una sentencia de vida o muerte hacía falta un tribunal de 23 jueces en Yarushalayim. Había 3 tribunales de 23 jueces y uno de 71 jueces, en el cual
¿Quién era la máxima autoridad ahí? El Cohen Gadol. El Cohen Gadol. No olviden todo esto, mis amados, porque es algo importante, es algo que nosotros debemos de conocer, de entender cómo está la organización de Akadosh Baruj Hu, y para entender cosas que a veces nos sacan del contexto hebreo. ¿Ok? Este último fue llamado el Gran Sanedrín, o sea, cuando se habla del Gran Sanedrín, ¿cuántos miembros tenía el Gran Sanedrín? ¿Cuántos? 71. 71 jueces, era el llamado Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos. ¿Dónde? En el Bet Hamikdash. Vemos este otro pasuk, 16, 19, donde dice que no torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. En todos los países del mundo, mis amados, no quiero saber dónde, pero la corrupción del soborno, en unos más, en unos menos. Por ejemplo, aquí vamos a decir, no hay corrupción. Sí hay corrupción. Pero obviamente que la tarifa es más alta, que no cualquiera puede pagarla. Por ejemplo, vemos un caso de el muy sonado del futbolista, ¿cómo se llamaba? El que asesinó a su esposa y O.J. Simpson. Todas las evidencias, todo coincidía y le dieron inocente. ¿Por qué? El soborno. Sin embargo, hay gentes inocentes ahí en las cárceles que se dieron, o sea, los juzgaron como culpables y son inocentes. Por encubrimiento de los mismos policías para que ellos se encubran ellos mismos y es así en todos los países, no digamos en Sur y Centroamérica, México, todo eso. Es algo caótico, un problema grave de corrupción. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio, ¿cómo es? Mishpat. ¿A qué nos recuerda esta palabra, mishpat? ¿A qué? Mishpat. Okay. Es singular, juicio. Plural, mishpatim. Para no torcer un veredicto, no se puede seguir la justicia humanista. ¿Cuál es la justicia humanista? ¿Verdad? Como podemos decir los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos, sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? De acuerdo a la Torah, personas que hacen crímenes, ¿ok? Que son para que vayan a la pena de muerte, los humanistas interceden por ellos y les alargan. Al final pierden y vienen a quedar en lo mismo, ¿no? Porque son cuestiones muy graves.
los que hacen múltiples asesinatos. Entonces, mis amados, la justicia humanista no funciona con la justicia de Kadosh Baruj Hu. ¿Cuál es la humanista? Lo que le parezca bien al hombre, eso es, sino lo que Yahweh manda en su Torah, eso es lo recto. Es justo, es algo que mis amados, si todas las naciones de la tierra se rigieran por la Torah, no estuviéramos como estuviéramos en estos momentos, amados. Pero todos sabemos que va a llegar el día, que viene el día, que está pronto ese día. ¿Cuándo? Cuando venga Mashiach. Mashiach es la solución. Los amados Yahudí también dicen, como nosotros, los pasos de Mashiach se sienten ya. Y dirán ustedes, ¿por qué siempre Mashiach, Mashiach? Mashiach es el centro de la Torah. El ungido es necesario para la humanidad. Mashiach. Noah fue necesario. ¿Para qué? Para que se salvara la humanidad. Moche fue necesario. ¿Para qué? Para sacar a Am Israel de la esclavitud de Misraim. Y Mashiach ben Yosef es necesario para salvar a la humanidad entera. ¿Okay? ¿Quién está de desacuerdo o de acuerdo conmigo? Que Mashiach salvará a la humanidad entera. Una amada este Shabbat pasado me preguntaba que por qué tanta confusión en estas personas o todos los que estamos regresando, vamos a incluir nosotros, estamos regresando a la raíz hebrea. Y me decía que por qué la gente se escandaliza cuando uno dice que Yahushua, Mashiach, ha venido para salvar a la humanidad. Pero sin embargo yo les invito a que vean en el Sidur Birkat Shlomo y que vean en una ¿sabe dónde está? En la ceremonia de Brit Milá. Okay. Lea esa parte en el Sidur Birkat Shlomo y en la ceremonia de Brit Milá, ahí dice, amado, ¿quién es Eliyahu? Hanaví es un profeta. Y él dice que vendrá corriendo a salvar. No recuerdo exactamente las palabras, pero si alguien lo tiene, pueden leerlo y puede colaborar. Y ahí dice que Eliyahu Hanaví salvará. Viene para salvarnos. Está en la página 500 o 499, algo así. Entonces, ¿cómo nos vamos a escandalizar que nuestros amados ponen ahí que Eliyahu Hanaví viene a salvar? ¿Verdad? ¿Y quién es mayor? Primeramente, el Ser Supremo. Pero estamos hablando de los enviados. ¿Quién es el mayor? ¿Es mayor Eliyahu o Mashiach? Mashiach. Vamos a ver pasajes, pasuk
de los escritos de los Talmidim. Y vamos a estar viendo, mis amados, cómo nosotros entendemos ahora sí claramente lo que está escrito por ellos, porque tiene un contexto hebreo y un contexto dirigido a la Torah. En el libro a los Romanos, como se le nombra, 7:7, está escrito: tienes en la Torah la expresión misma del conocimiento de la verdad. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torah? De ningún modo. Entonces, ahí vemos, mis amados, que estos escritores están apoyando la Torah, que de ninguna manera es como dicen afuera, que el que observa los preceptos de Akadosh Baruj Hu está bajo maldición. Sí. Es el enviado. Sí, es el enviado. Como fue enviado también Noah, como fue enviado Moche, como fueron enviados todos los Nevi'im para exhortar, para llamar a Techuvá al pueblo. Así Mashiach también llama a que vengamos a hacer Techuvá. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Entonces, ¿es pecado la Torah? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torah. Porque yo no hubiera conocido lo que es la codicia si la Torah no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Dónde está eso? En las 10 declaraciones. No codiciarás. Entonces, ¿aquí de qué está hablando? De la Torah. Así que la Torah es Kadosh. Y el Mitzvot es Kadosh, justo y todo. Bueno. En Matillá 23 dice, está escrito, lo más importante de la Torah, ¿qué es? La justicia, la rajem y la fidelidad. Matillahu 10:13 en adelante dice, si la casa lo merece, dejen que su shalom repose sobre ella. Si no, dejen que su shalom regrese a ustedes. Pero si las personas de una casa o pueblo no les dan la bienvenida o no les presentan atención, salgan y sacudan el polvo de sus zapatos, de sus pies. Sí les digo que en el día del juicio será más tolerable para la gente de Sodom y Gomorra que para ese pueblo, esa casa. Akadosh Baruj Hu habla al principio de esta parashá jueces, pero vemos ya que las diferentes maneras de establecer tenía que tener cierto número de personas para tener la cantidad de jueces, pero el tribunal máximo era de 71 y la máxima autoridad era uno, y era el Cohen Gadol. ¿Quién va a ser el juez en el juicio final? Mashiach.
¿Quién puede negar eso? Mashiach va a ser el juez que va a juzgar a las naciones, que va a juzgar a toda la humanidad. Fíjense, mis amados, cómo habló nuestro maestro, les habló en aquel tiempo. Y en el Matillá 11:23 dice que tú, Capernaum, crees que serás exaltada en el Shamaim. ¿Qué dice? No, tú serás derribada hasta lo más profundo del Sheol. Porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía estuviera en existencia hoy día. Pero les digo que en el día del juicio será más soportable para Sodoma que para ti. Es delicado, es muy delicado, mis amados, el saber la Torah, el conocer la Torah y no ponerla en práctica. Y otra, que falseemos el juicio, que falseemos los derechos de Akadosh Baruj Hu. Matías 12:23 dice: si el árbol es bueno, su fruto será bueno. ¿Estamos de acuerdo? Esa es Torah, esas es palabras sabias de Akadosh Baruj Hu. Si el árbol es malo, su fruto será malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Son palabras de sabiduría de un rabino, amados. Esto no. Ustedes son, y palabras fuertes, víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? Porque la boca habla lo que rebosa en el corazón. La persona buena dice cosas buenas, porque guarda el bien. La persona mala dice malas cosas, porque guarda lo malo. Además, les digo, dijo el maestro, en el día del juicio, la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Hay un juez, hay jueces, pero Akadosh Baruj Hu determina un juez para el final, para la redención final. Y todo lo que hablamos y todo lo que decimos nos tendrán a cuentas, amados. Las palabras que hablamos se nos tendrán a cuentas. Así que tenemos que pensar, no digo 10 veces, 100 veces antes de hablar lo que tenemos que decir en contra de la Torah y de los semejantes nuestros. Matías 12:41 dice: la gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque los de Nínive, cuando Jonah les anunció, se levantaron, les anunció que les anunció se volvieran de sus pecados. Pero lo que hay aquí ahora es mayor que Jonah. ¿Quién se está refiriendo al maestro? Su persona de él. Si Jonah, el Naví, habló a la gente
Y él que dijo, no, esta gente está perdida, no, ¿para qué me envías? ¿Para qué? Pero sin embargo, ¿qué hizo, mis amados? Esa gente de Nínive se arrepintieron. Y sin embargo, el maestro, como decíamos, Mashiach, es mayor que todos los Neví. Es mayor. Con todo respeto, con toda la enseñanza que pueden tener, mis amados, o que podamos tener. Para Kadosh Baruj Hu todos somos iguales, todos. Pero Él mismo ha puesto gentes en posiciones menor y mayor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el rey, ¿era la máxima autoridad o quién era la máxima autoridad en el pueblo? ¿Quién? ¿Era el rey? Con relación al pueblo de Israel era el profeta. El profeta. Era el profeta. Amados, el profeta, si a Kadosh Baruj Hu le decía, quita a ese rey, iba y lo quitaba. Aunque después lo mataran, ¿verdad? Pero él tenía la autoridad de quitar y poner reyes a través de Kadosh Baruj Hu. Entonces Jonah era un profeta. Mashiach tiene todos los títulos. Él es juez, él es Cohen, él es Neví, él es rey, Melech. Entonces por eso les dice en ese tiempo a aquellos que le rechazaron, para redaguirles que regresaran a la Torah, que regresaran, que creyeran que él era el enviado. Y él les dice, ahora Jonah, en aquel tiempo, dice, pero lo que hay aquí ahora es mayor que Jonah, refiriéndose a él mismo. ¿El Mashiach es mayor que Jonah? Alguien dígame que no, por favor. Nadie. Mashiach es mayor que Jonah. Ahora, nos han, con esto, todo en su lugar y con todo respeto, yo respeto a todos, todo lo que ha puesto Kadosh Baruj Hu, pero todos los que nosotros creemos que Yahushua HaMashiach es el enviado para salvar a la humanidad, y que se le encuentre que le hagan inventado y que digan, pero realmente en todas sus enseñanzas, todos los escritos que hay, no hay algo que le pueden acusar de la transgresión de la Torah. ¿Sí o no? Alguien puede decir en los escritos, claro, yo sin escribir de labios puedo decir muchas cosas, que él esto y que el otro, pero en los escritos, como lo que está escrito en los demás escritos, y tengamos en cuenta que nuestros amados hebreos nunca han escondido nada. Todo, si ustedes ven la Torah, ahí está todo, lo bueno y lo malo. ¿Alguien puede decir que Yahushua cometió una transgresión de la Torah? Ok. Entonces, les voy a hacer otra pregunta. ¿Moshe cometió una transgresión en la Torah?
ver, mis amados, ¿Moche transgredió la Torá? Sí, sí la transgredió, claro que sí. Sí. Por ejemplo, hay muchas interpretaciones. Él le quitó la vida a un egipcio. Okay. Desobedeció una orden de Akadosh Baruj Hu que le dijo que le pegara que no le pegara la piedra, y le pegó. Cuando Akadosh Baruj Hu da una orden, es un precepto de la Torá. No, y él lo hizo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nos asustamos que nosotros hablemos que Yahushua es el mayor profeta de la humanidad? No hay otro. No hay, no existe, ni va a haber. ¿Por qué, mis amados? Porque él es el elegido. Akadosh Baruj Hu lo envió a él. Y no nos dejemos que la mayoría, porque sí, es la mayoría de raíces hebreas creen y se dejan influenciar por ciertas corrientes. Obviamente, si en el siglo primero nuestros amados Yahudí no le aceptaron, mis amados, ahorita, no digo que todos no le aceptaron, muchos le aceptaron, pero hoy día también muchos le aceptan los Yahudí, y hay congregaciones que creen en Yahushua, pero la mayoría no creen. ¿Okay? Akadosh Baruj Hu sabe por qué. Así él lo tiene así, y nosotros respetamos. ¿Okay? Nosotros no vamos a convertir a ellos a que crean, porque no es nuestro trabajo. El que se encarga de eso es Akadosh Baruj Hu. Y quizá dentro de ellos mismos ellos pueden hacerlo, pero nosotros no. Ahora, ¿están mal? No están mal, porque Akadosh Baruj Hu, él así los tiene, dice que les cerraría los ojos y les cerraría los oídos para que no oyeran. Entonces, Matillahu 12:42 dice que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de ¿quién? Shlomo. Pero los que hay aquí ahora es mayor. Pero lo que hay aquí, refiriéndose también a Mashiach en ese momento, es mayor Shlomo que Shlomo. Mayor. Aquella reina que fue para como curiosidad ver si ese personaje que se oía hablar mucho, que tenía mucha sabiduría, ella creyó. Y fue. ¿Desde dónde? Desde muy lejos. Se transportó y fue a verificar que era el sabio Shlomo. Pero nosotros tenemos uno que es más que Shlomo, y a veces lo despreciamos. A veces negamos. Y eso es lo delicado, mis amados, porque ese va a ser el juez de la humanidad. Ahora este es el juicio, Yohanan 3:19, la luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz con mucha razón y la evitan. ¿Para qué? Para que sus obras no sean puestas, no sean expuestas.
Johanán 8:16, y si en verdad yo fuera a pasar juicio sobre alguien, fíjese lo que él está diciendo, mi juicio sería inválido. Oh, digo, qué bueno, quiere decir que están despiertos. Quiere decir que están despiertos. Ok. Mi juicio sería válido porque no soy solo. Yo el que juzgo, sino yo y el que me envió. Entonces, ustedes ven, él siempre se representa como un enviado. No como, esa es otra cuestión que quiero yo recalcar, que muchas comunidades que creen en la Torá siguen creyendo que Yahushua es Yahweh. Eso es falso, mentira, eso no puede ser, no puede estar de acuerdo a la Torá. Si aquí nosotros vemos que él es un enviado, Akadosh Baruj Hu lo envió. Y dice, y aún en la Torá está escrito que el edut de dos personas es válido. Así que, amados, esto es Torá. No está hablando nada, cosa de cristianismo, con todo respeto, nada de eso. Estamos hablando Torá. Dice la Torá que en boca de 2, 3 testigos. Sí, eso lo dice, es lo que estamos leyendo. Así que Yahushua, él no venía enviado él solo, fue enviado por Akadosh Baruj Hu. Y por eso su edut es verdad. Porque ahí hay 2 testigos. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Así que, así como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mis propios deseos, sino los deseos del que me envió. Otra vez, un enviado. Un enviado. Pero hay alguien más que da edut acerca de mí. Y ese edut que está dando es válido. Johanán 5:26. Porque como el Padre, Abba, Kadosh, tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué está? Sí. ¿Que nosotros queremos lo mismo? ¿No queremos tener vida en nosotros mismos para no morir para siempre? Pues así se la dio a nuestro Rabí, nuestro Mashiach. Le dio vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Ben Hadam. Entonces, ¿qué iniciamos? Akadosh Baruj Hu pone jueces, y el máximo de los jueces es el Cohen Gadol. Y ese calificativo se le da a Yahushua ben Yosef, posteriormente ben David, Mashiach ben David, para ejecutar, ¿qué cosa? Juicio, porque él es el Ben Hadam. Johanán 5:22, el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo el juicio a su Hijo. Mis amados, esto tiene peso. Tengamos mucho cuidado en decir cosas. Mis amados, el juez es el Mashiach, y debemos estar a favor del juez, no en contra del juez.
Si en verdad yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me envió, primero, fíjense, tenemos que confiar en quién, en el que envió a Yahweh, es nuestro ser supremo. En él, nosotros confiamos en él. Primero, dice, si nosotros confiamos en el que envió a él, ¿qué tenemos? Vida para siempre. Esto es, no vendrá juicio, sino que ha cruzado de la muerte a la vida. Amados, tomémoslo o rechacémoslo, ya sabemos. Nadie se obliga, o sea, ahí está la vida y la muerte. Y él, Akadosh Baruj Hu nos dice, yo te opino, yo te digo que escojas la vida. Juan 8:26. Hay muchas cosas que pudiera decir acerca de ustedes y muchos juicios que pudiera hacer. Sin embargo, el que me envió otra vez, el que lo envió, él es un enviado. Mashiach es un enviado, es un ser creado. Akadosh Baruj Hu lo hizo como a usted, como a mí, como a toda su creación, como los malachim, como los serafim, a los querubim, a todos. Es la creación de Akadosh Baruj Hu. Y lo hizo en favor, y lo crió en favor, y lo envió en favor de la humanidad. Así que yo digo al mundo solo lo que he oído. ¿De quién? De Akadosh Baruj Hu. Él no hablaba de sus cosas, él hablaba lo que escuchó de su Abacadosh. Y no fue algo diferente, él hablaba la Torah, es todo. Porque todos comparecerán delante del tribunal del juicio de quién. Mashiach. Mashiach es el juez. Mashiach es el juez, mis amados. Donde todos recibiremos las buenas o malas consecuencias de lo que hicimos mientras estamos en este cuerpo. En este cuerpo. Tesalonicenses 1:10, y esperar a su hijo Yahushua, el que resucitó a los muertos, que se manifieste desde los Shamaim y nos rescate de la inminente furia del juicio de Yahweh. Así que, mis amados, si estamos a favor del juez, a favor del enviado, vamos a salir adelante. Pero si estamos en contra, tenemos problemas. En la siguiente parashá vamos a leer lo que Akadosh Baruj Hu dice acerca, profeta os levantaré como tú, le dijo a Moshe, y a él oíd. Por eso él hablaba así. Yo estoy aquí y no me escuchan. Jonah habló, pero el que está hablando, decía, el que está aquí hablando es mayor que Jonah. La reina vino a ver a Shlomo para escuchar la sabiduría, pero el que está aquí decía es mayor que Shlomo. A los Hebreos 9:27 dice, así como los seres humanos tienen que morir una vez, pero después, ¿qué cosa? Viene el juicio. ¿Y quién es el juez? Mashiach. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para traer con él el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. ¿Quién espera al Mashiach? ¿Quién espera al Mashiach, amados? Todos esperamos a Mashiach, porque él es el que va a traer la redención a través de Akadosh Baruj Hu, Yahweh, que lo va a enviar para que
venga a salvar esta humanidad que ya no puede más. Ya no puede más, hermano. Sí, mi hermano. Sí, nosotros vimos al principio que Akadosh Baruj Hu tenía el máximo juez, es Akadosh Baruj Hu, no hay nadie más. Pero él tiene sus oficiales, como lo ha hecho desde el principio. Cuando destruye a las ciudades con el fuego, ¿quién fue? Fueron los enviados, fueron los malajim, ¿verdad? Rescataron a Lot, pero destruyeron las ciudades. Esos son los enviados, sus oficiales que van a ejecutar el juicio. Así como Mashiach es uno de los enviados, uno de los oficiales de Akadosh Baruj Hu para ejecutar el juicio de él. Okay. Hebreos 9:27, así como los seres humanos tienen que morir una vez, ya lo veíamos, es lo mismo, ¿verdad? Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para traer con él el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan en él. Terminamos, mis amados, que Akadosh Baruj Hu nos ayude a concientizar y a aceptar todo lo que está en la Torah, en los escritos de Akadosh Baruj Hu, y que seamos fieles a su Torah, y tengamos una dirección correcta, y que no, digamos, entremos en confusión. Akadosh Baruj Hu es el ser supremo, el creador de todo lo que existe, y todos los demás son enviados, son sus oficiales que él ha enviado para que ejecuten su juicio. Así que, mis amados, Shabbat Shalom a todos. Mis amados de la internet, me disculpo si a veces no puedo ofender con lo que digo, pero al Mashiach en nuestros días. Amén.